Muy buenas tardes, bienvenidos a la 11ª edición de Análisis Más Allá de la Noticia para abordar los temas de mayor trascendencia que están, pues, no solamente en los cafés, sino en realidad en toda la sociedad, porque son temas muy controversiales. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como principal bandera el combate a la corrupción. En este programa vamos a tratar de analizar, de desmenuzar si es efectiva o no esta campaña. Y para ello tenemos como invitados especiales, muy especiales, el licenciado Jesús Carlos Hernández Martínez. Él fue diputado federal, 2 veces subsecretario de Desarrollo Político aquí en el estado de Querétaro. Él es panista prácticamente de toda su vida y él expondrá sus razones. Tenemos también como invitado muy especial al licenciado Jesús Méndez Aguilar. Jesús, adelante por favor. Buenas tardes. Una silla. Jesús Méndez Aguilar, te van a pasar una silla. Jesús Méndez Aguilar es actualmente el secretario general del partido Morena aquí en el estado de Querétaro, un militante muy activo de la izquierda. Y bueno, pues ya hablaremos en otro programa, en alguna entrevista, si vas a contender o no por la presidencia. Ya será para no desviarnos de este tema. El tema central que planteamos este día ¿va en serio la campaña anticorrupción? Y pues qué mejor que tener aquí los dos puntos de vista, el de Morena, en este momento partido mayoritario, y el del Partido Acción Nacional. Entonces yo pongo sobre la mesa, esperemos en un rato más llegue el ingeniero Rubén Galicia, para que también el PRI se sume a sus consideraciones. Ya ve los problemas que tenemos de tráfico, etcétera. Esperemos que llegue, pero bueno, mientras podemos ir calentando motores, como dice alguien por ahí. Y yo pongo sobre la mesa la pregunta, ¿va en serio la campaña anticorrupción? Jesús Méndez. Bueno, yo creo que tendríamos que cederle en este inicio el uso de la palabra Acción Nacional, que es uno de los partidos más longevos, al igual que el Partido Revolucionario Institucional, y yo se la cedería con mucho gusto. Adelante, la cortesía política está presente. Jesús Carlos Hernández Martínez. También fuiste presidente del Comité Municipal de Acción Nacional en Querétaro, ¿no? Entre muchas otras cosas. Adelante, Jesús, te cede la palabra. Bueno, mira, en primer lugar es interesante analizar el primer eje de la campaña de Luis Manuel, que todo se centró en la corrupción. Sí, fue su principal bandera. Si ustedes recuerdan, en los debates todo respondía corrupción. O sea que todos los males de México tenían que ver con corrupción. Yo creo que de alguna manera atinado, porque uno de los flagelos de los que padecemos todos los mexicanos es precisamente por la corrupción. Ahí creo que estamos de acuerdo. Exactamente, sí. Todos estamos de acuerdo. O sea, realmente a mí me llama mucho la atención que tenía que responder cosas en concreto, interesantes de preguntas que les hacían, y simplemente decía, es que es por corrupción. O sea, una visión hasta en ese momento simplista, pero que sí tenía una profundidad importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los mexicanos estamos tan agraviados en la corrupción que esa fue su principal bandera por la que creo yo que haya podido votar. Tú, si no te acuerdas, en la Ciudad de México, cuando contiende Carlos Castillo Peraza y que gana él, realmente la gente estaba tan agraviada que quería alguien que le rompiera la cara al PRI de tanta corrupción y tantas cosas negativas que por lo general son su manera de gobernar. Sí, bueno, esperaban a alguien que tuviera toda el enjundia, la energía de golpear de alguna manera, para un poco reivindicar, digamos, moralmente a los mexicanos agraviados, en este caso los de la Ciudad de México. Y de alguna manera esperaban a Diego Fernández de Ceballos. Cuando esto no se da, entonces pues viene ese cambio que ya agarró Carlos Castillo, y bueno, ya sabemos toda la historia.
es justamente el fenómeno que yo veo, que efectivamente ese fue el principal motor por la que realmente se votó por Morena. Ahora, de ahí al proceso que llevamos ahora, está abriendo, pues qué bueno, muchos frentes, está atacando la corrupción. Sin embargo, yo tengo aquí, a la luz del análisis y de la perspectiva, que de una manera simplista podemos ver, es que el irse, efectivamente, empezar a abrir frentes, en primer lugar con los de Huachicol, que había que pegarles, hubo una campaña brutal, que de alguna manera tuvimos ciertos inconvenientes en la escasez de gasolina, porque ya estaba definitivamente desbordado el tema, y aparentemente está resuelto el problema. El asunto es que si alguien comete un delito, y un delito tan grave, de tal manera que los grupos organizados precisamente se nutrían de este tema, y tienen todavía tanto poder, que pues era como para pararlos en seco, y decir, bueno, los huachicoleros que le robaban a la nación, aquí está fulano, en la cárcel, y sin embargo no lo vemos. Yo creo que hay 1 o 2 nada más, o 3, cuando mucho. Pero con ese no veo que sea resuelto el problema de fondo. Ese es como por una parte. La mayor parte, digamos, de los procesos que se están iniciando, a mí me parece muy interesante, y yo estoy, como todos los mexicanos, pues en la idea de que efectivamente es una bandera importante y habrá que llegar hasta las últimas consecuencias. Lo que estoy viendo es que hay una estrategia efectivamente para atacarlos, y están por lista, creo yo, empezar sobre todo los más escandalosos, en este caso de Bech, el otro caso es la estafa maestra, pero también veo otras cosas que se sigue haciendo lo mismo. Es decir, si yo voy a atacar la corrupción, entonces tengo que cuidarme de que mis acciones como gobierno sean consecuentemente con lo que estoy atacando. El caso de las pipas, que no hubo licitación, le hicieron, que vamos a comprarlas dicen que el 88% van sin licitación. Exactamente. Entonces, bueno, si es uno de los rubros por los cuales la corrupción se abre, es por la falta de licitación, es por las asignaciones directas en montos tan importantes como esto. Y la verdad es que, aparte de todo, se dijo que era causa urgente, ¿eh? Por eso no se licitaba, porque fue cuando se dio justamente la escasez tan terrible de gasolina. Entonces peor tantito, porque entonces me estás hablando de que el fin justifica los medios. Yo voy a actuar una acción, una táctica, una acción que tiene que ver con la corrupción que yo estoy atacando, y lo hago en aras de un bien supuestamente mayor, urgente. Entonces quiere decir que los medios justifican los fines. Entonces está en una actitud totalmente maquiavélica y moralmente inaceptable para el bien pensar, el bien obrar. Y aparte de todo, no conocemos las pipas dónde están. Vimos 2 en la televisión el día del desfile. Exactamente, entonces se supone que hay, ¿sabes qué, señores? Aquí están las pipas, pues andan circulando, porque ese se supone que era el asunto. Aunque sea no más las caro. hemos visto. Y ojalá aquí nos ¿dónde están? Aquí Jesús está, mira, anotando rápidamente. En resumidas cuentas, yo veo que al tiempo en que nos llevamos, sí hay una estrategia de estar golpeando, pero me da la impresión, y esto ahorita vamos a profundizar un poquito más, de que eso lo vamos a mantener durante todo el tiempo, para mantener con la promesa de que vamos a meter a la cárcel a fulano, a perengano, pero no está viendo casos concretos. Y ahorita entramos en temas más en detalle. Ese es bien, te toca tu turno, mi estimado Jesús Méndez Aguilar. Bien, bueno, en principio tendríamos que acotar de alguna manera los tiempos. Y los tiempos que le corresponden a Andrés Manuel López Obrador son definitivos. Y son definitivos porque este país no puede seguir así. En ese estado de corrupción en el que estamos, y luego todavía tolerado por el Partido Revolucionario Institucional, en donde hasta el presidente decía que era un problema de cultura. Y si dice que era un problema de cultura, pues los 3 sentados aquí somos corruptos.
Entonces, desde ese punto de vista, me parece que erró en esa apreciación y que de manera definitiva, pues no calificó en ese sentido, porque hay gente por demás, no solamente honrada, y bueno, y para hablar en primera persona, pues yo me pongo. ¿Y por qué me pongo? A mí de lo único que me pudieran acusar es de empobrecimiento ilícito. Para empezar. Está buena. Sí, cuando conocemos a otros amigos de Acción Nacional que perdieron su oportunidad. Presidentes, militantes y simpatizantes inclusive de Acción Nacional. No me digas el PRI. Específicamente Yo voy, si no llega Rubén, voy a yo tener creo que abonarle un poquito a las razones del PRI para que esto esté equilibrado. No, Debo ser no. neutro. Yo creo que no lo podemos hacer porque estás en una situación no de juicio, sino de equilibrio. Tú en lo personal. ¿Por qué? Porque un periodista tiene que ser analista. Sí, obviamente lo somos, pero también tenemos que ser plurales Sí, e imparciales. Nosotros fuimos plurales porque aceptamos que íbamos a estar con otro personaje. Exacto, sí, algún problema, porque todavía en la mañana confirmó. Pero bueno, si no tenemos aquí elementos para soltarlo. Sin Yo embargo, nomás les diré fíjate, ocasionalmente... Me está distrayendo. No, Sí, adelante. ¿cómo ves? Se está sacando. No, Entonces, para nada. de concentración. Es el partido en el Está sacando poder de concentración. nacionalmente. Y bueno, decimos o decía yo hace un momento que tenemos que empezar a reconocer que es otro tiempo. Es otro momento, es otra coyuntura que todavía el país mismo y los mexicanos se conceden con el propósito de establecer justamente desarrollo y bienestar. No lo tenemos la mayoría de los mexicanos, desarrollo y bienestar. Y sin embargo, por ejemplo, podemos decir que Acción Nacional se jacta de decir que con ellos ha llegado la modernidad, el desarrollo, y no es así. De manera definitiva, tenemos el ejemplo ahí de nuestro expresidente de la República, Calderón, el que tuvo 200 y tantos mil millones, ¿sí? de ejercicio, dólares. así es, de dólares, en donde, pues ya ni preguntamos dónde están. Aquí la situación es observar y analizar justamente qué pasó, porque además los precios cómo estaban en esa época. Bueno, miren, ¿Sí? no, el que tiene que contestar, yo me quedo calladito. Síguele. Bueno, entonces estábamos hablando en esa época, para decirlo con números específicos, 235 mil toneladas, ¿sí?, de producción de petróleo. Hoy no las tenemos. Entonces, ¿por qué razón? Pues porque se dejó después con el PRI de caer justamente el que Pemex no solamente fuera eficiente, sino que produjera mejor, tuviera mejor calidad. Bueno, Pemex fue un nido de corrupción y eso Así todos es. Los mexicanos lo reconocemos de Así todos es. los partidos. Así es. Y en todas las épocas. En ese sentido coincidimos con nuestro amigo en que había necesidad de entrarle a liquidar esa corrupción. Y yo creo que Andrés Manuel está empeñado. ¿Tú crees que la gente no se lo decía en todos las visitas que hizo a todos los municipios de la República? En los 18 años de campaña. Todo ese tiempo en donde la gente le decía, oiga señor, pues lo que pasa es que aquí no llegan los apoyos, o ya llegaron armados, o los campesinos, pues me tocaban 4,000 pesos, pero nomás me llegaron 1,000, por decir algo. Sí, en los torneos intermedios había también ahí una ordeña, como la hay en el caso, como la hay, porque no se ha podido exterminar el huachicol. Entonces, 80 años de unos y otros que no pudieron observar justamente que teníamos que terminar con eso y que habíamos de servir. Uno de los objetivos de Acción Nacional también era servir. Y hemos observado que algunos de sus militantes, funcionarios, pues de lo que llegaron fue a servirse. Y no vamos lejos aquí en Guanajuato, cerquita. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que tenemos que establecer que estamos en otra época, que estamos justamente en una época donde todo es observable, medible, porque así la gente está acostumbrada. Aunque a veces el presidente diga que él tiene otros datos. Bueno, puede tener sus datos, ¿por qué? Porque de alguna manera a las 6 de la mañana ya se sentó con los de seguridad.
Sí, ¿sí? sí, así es. Entonces, a esa hora, y de las 6 a las 7 ya se sentó con seguridad y sabe dónde hubo cuántos muertos. Y sabe dónde hubo cuántos asaltos. Y sabe dónde hubo quiénes son los principales grupos que están iniciando o están queriendo dar guerra. Yo diría que guerra. Estamos en un país en donde hay más muertos que en un país en guerra como Siria, o sea, eso está demostrado. Hay 30,000 muertos a la fecha en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. La delincuencia está desbordada. Así es. La inseguridad ha crecido. Así Pero es. bueno, yo lo doy como datos duros y hubo alusiones personales, Jesús. Carlos, Sí, por favor. Sí, yo creo que aquí... Análisis. Aquí el Análisis. Y debate también. Somos amigos porque todos somos queretanos, pero bueno, tienen dos corrientes distintas y aquí pues un mediador que va a ponerles el cascamelito en medio. A ver, Carlos. Yo quiero empezar por el tema de que la corrupción es un asunto cultural. Ciertamente venimos del producto de la revolución, yo estoy de acuerdo con la revolución. Yo desde el punto de vista filosófico, antropológico, creo que la revolución es un retroceso para trastocar un orden establecido, un orden que inclusive es natural, en función del naturalismo. Entonces la revolución viene a trastocar valores, ese es mi concepto de revolución, y justamente ese proceso te va desvalorizando en lo personal, y entonces se genera esta subcultura de que solamente llegando al gobierno te vas a hacer millonario, te vas a hacer rico. A mí en una ocasión, y yo les puedo señalar, don Arturo Nava, papá de Luis Nava, nos comentaba, cuidado porque el poder corrompe. Sí, bueno, lo dijo, o sea, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Efectivamente, entonces partiendo de esa base, dices, y viendo la condición humana, en donde si no traes una formación sólida, que no va con este proceso revolucionario de trastocamiento de valores, entonces es muy fácil caer en la corrupción. Y yo digo que todos o la mayor parte del equipo que ahora está en el poder, que adolecen de esa misma subcultura. Y no me digan que no sabían cómo, cuando invitan a Bartlett al gabinete, que no sabían su condición personal, cuando el propio López Obrador viene de ese mismo proceso. Él era priista, a él se le cayó el sistema, se le cayó. Sí, efectivamente, entonces conoce perfectamente bien las entrañas del sistema porque son hijos de la misma madre. Entonces, lo conoce bien, él levantó una bandera que ciertamente le ha pegado mucho. Eso es lo que realmente nosotros decimos, qué bueno que realmente alguien esté señalando a corrupción, pero no vemos consecuencias, no está siendo consecuente con sus acciones propias como de las pipas, y hay muchas. Bueno, ahí yo creo que digo, es que señalando, como bien aquí nos señala que algunos panistas y simpatizantes, que cada quien es responsable de sus propios actos, ciertamente por algunas situaciones, como estos señores de Guanajuato que lo señalan con los moches. A partir de ahí se genera una propaganda, campaña para atacar al Partido Acción Nacional. Yo te puedo decir que hay muchos más gente honorable, señalado, hay muchos desde los inicios de la Acción Nacional que son intachables en su persona, o que obviamente hay otros que sí se señalan y yo tampoco los justifico porque yo estoy en contra de eso en el partido. Ahora, entonces si me dicen, bueno, ¿y por qué si el poder corrompe? Entonces yo no me quiero corromper. Si esa es la condición, pues ¿para qué le entramos al poder? Pero entonces ¿quién va a gobernar? Aquí la clave está, el poder sin virtud corrompe. Y entonces, ¿qué pasa cuando venimos en un proceso liberal, en un proceso de desvalorización que viene de la revolución, o sea, incluyendo a Morena, en donde llegas sin valores al gobierno? ¿Y qué es lo que va a pasar? No conoces, ahora las virtudes ya no se señalan. Ya nadie habla de virtudes porque esa es retrógrada, oscurantista y medieval. Yo creo que el hombre naturalmente tiene esa tendencia a querer ser bueno, a tener ética, en una recta conciencia, un recto actuar, precisamente por la virtud. ¿Y quiénes entonces van a ser o tienen que ser los mejores gobernantes? Aquellos que abracen la virtud. Aquí me dice un muy buen amigo que dice, yo realmente no tengo cola que me pisen,
Y ya me díganme. Entonces, bueno, Yo te quiero señalar, no el tanto... principio de Tomás Moro, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, el principio de Tomás Moro, que tienes que dar sobre cualquier situación, primero la defensa de la dignidad, de tu propia dignidad. Yo sí he estado en varios puestos públicos, Sí, en donde no solamente, no lo vives al interior porque mi entorno no era propicio de la corrupción y mis compañeros ninguno estábamos en esa condición, pero sí de fuera te llegaban a decir, oye, yo quiero un asunto y aquí tienes una lana. Aquí el asunto es que, yo les digo, cuando alguien te proponga algo, te indignes de tal manera que pongas las cosas en claro. Yo he corrido de mi oficina, de la subsecretaría, corrí a varios, y me lo puedo decir, te puedo decir nombres, cuando quisieron proponerme algo. ¿Sabes? Lárgate de mi oficina, yo no soy en esa condición, yo no estoy aquí para hacer contubernios. Bueno, no quiero decirte, tampoco decir que yo soy un virtuoso, simplemente te quiero decir que sí hay manera de atacar la corrupción cuando tú en lo personal sabes lo que son tus valores. Y una vez una señora en campaña me dijo, ¿sabe por qué voy a votar por los panistas? Porque ustedes sí tienen temor de Dios. Y vamos en el plan, exactamente, porque bueno, yo soy creyente y sí tengo temor de Dios, porque al fin y al cabo mis acciones tendrán que tener un juicio. Eso es como valor en donde religioso. yo voy a hacer exactamente un valor, digamos, pero fíjate que no, fuera de lo religioso, porque todo el mundo tenemos... En la política se podía hablar de ética, ¿no? De ética, pero bueno, en este ambiente liberal todos tenemos miedo a hablar de religión. Tenemos prohibido hablar de religión, No, tenemos prohibido hablar de Dios. Laica. Porque bueno, cuando tú te llegas a tu oficina y pones otras cosas, Juárez y otras cosas, que no son consecuentes con algo de la que tú como persona, que eres una persona trascendente, vas a trascender más allá de lo natural y que vas a presentar tus cuentas. Entonces yo en lo personal soy católico, y en mis oficinas tengo a la Virgen de Guadalupe, tengo a porque estoy observando y me estoy inspirando en ellos. Eso es mi labor personal. Pero ahora en este ambiente liberal es peligrosísimo tener y decirte que eres católico, cuando de verdad la religión sí te limita, tu manera te limita, porque tú, por ejemplo, tienes que ser católico y ser consecuente, entonces tienes que estar permanentemente en estado de gracia. Obviamente todos somos susceptibles de caer, pero también de reconocer que estás haciendo mal. Y en tu entorno, yo te puedo decir que en mi familia no tengo un problema de moralidad en ese sentido. Y a mí en lo personal, que sí he estado en muchos, y hay muchos, yo digo, no nomás yo, muchos que alrededor de mí, que no nos pueden señalar, como dice Alfredo Botello, nosotros somos como el elefante. Queremos ser como el elefante, que tenemos una colita tan chiquita que nadie nos las pisa. Bueno, partiendo de esa base, que la idea de justificar que una subcultura, que bien comentaba, es cierto, pero si no trabajamos en ese sentido, cualquiera se va a corromper. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido, pero yo no lo veo trabajando más que manipulando. Si tú te analizas, ¿en qué consiste la propaganda? Y creo que estoy viendo que el excelente campeón en el manejo de la propaganda es el señor que nos está gobernando. Dice mentiras y todo el mundo se las cree. Verdades a veces y se las cree la gente. Entonces, bueno, ¿hasta dónde vamos a darnos cuenta de que efectivamente es una falacia lo que está diciendo? Porque también él mismo se la cree y transmite a todos que es cierto. Entonces, esa situación es preocupante, y no solamente preocupante para todos, incluyendo a los militantes de Morena que son honestos como nuestro amigo Jesús, porque nos están llevando a un camino en donde ¿cómo vamos a gobernar sobre supuestos, sobre suposiciones, sobre la abstracción de la realidad? Pues yo no sé si te acuerdas que todos los gobiernos, por ejemplo, Miguel Lamadrid decía, bueno, es que mi programa de gobierno está perfectamente bien, está elaborado en Harvard, bueno, con opiniones de Harvard y todos los mejores politólogos y, bueno, tecnócratas en aquel tiempo, está perfectamente bien, pero yo qué culpa tengo que la realidad sea distinta. Pues bueno, pasó lo que nos pasó. Y en político, cuando tú ves a un líder que realmente está entendiendo la realidad, como dice, son tiempos distintos, totalmente de acuerdo, totalmente distintos, porque es el momento de dar un manazo en el escritorio y decir, a ver, aquí todos caminan por la derecha,
con una ética real, no supuesta, ni manejada propagandísticamente, sino una realidad concreta. Bueno, aquí más bien Andrés Manuel López Obrador sí dio el golpe en la mesa, pero dijo, aquí todos caminan por la izquierda. Y bueno, sin duda que tiene un liderazgo pues increíble, o sea, nadie puede negar tampoco que es el presidente que de manera más legítima llega al poder con 30 millones de votos, justamente basados en el tema que tenemos hoy, la corrupción. Porque sí, efectivamente, con estas alternancias que se dieron en el país, 70 y tantos años del PRI, 12 años del PAN, 6 años del PRI nuevamente, en donde yo sí creo que se cometieron los mayores excesos en toda la historia del país. Escándalos. Y con un hombre que habló de honestidad valiente, ya que estamos hablando de valores, esa fue otra de sus frases, podríamos decirlo así, de campaña, su caballito de batalla, la honestidad valiente, lo recuerdas desde la vez anterior. Pero aquí Jesús Carlos está hablando de valores, está hablando de religiosidad, está hablando de ética. Por este lado, Jesús, tenemos a un Andrés Manuel López Obrador que blandió la honestidad valiente, también como otra de las figuras para llegar a gobernar. Aquí hubo varias alusiones personales, te toca tu turno, yo insisto, voy a tratar de ser lo más imparcial que se pueda y dar lo más datos. Yo traería a colación una cuestión por demás interesante, y eso es en función no solamente del comportamiento de todos y cada uno de los mexicanos. Haz el bien y no mires a quién. Y desde esa perspectiva tu moralidad estará sin tache alguno cuando tú tratas al de enfrente como quieras que te traten a ti. Principios lógicos de naturaleza viva. En segundo término, traer a colación que quisiéramos llegar a los extremos, porque es seguramente lo que nuestro amigo plantea. ¿Eso qué quiere decir llegar a los extremos en cuestión de castigo o gracia, señor corregidor? ¿Sí? Uh-huh. Con el propósito, entonces, si nos vamos a los extremos, pues muerte al que roba. O que le corten la mano, como decía el Bronco, ¿no? O que le corten la mano, ¿sí? Uh-huh. O una prolongada estadía en prisión, ¿sí? O simple y llanamente lo que está objetando en este momento o lo que se está objetando en este momento, la paz y la tranquilidad de los hombres. Sí, eso es una cuestión universal. Queremos ser hombres de paz y tranquilos, o queremos ser hombres de poder estar al frente de todos y cada uno de nosotros y no molestarnos, porque ya pasó la época de las cavernas. Uh-huh. Y ellos porque querían comer, o porque querían pelear XY objeto. O territorio. O territorio. Hablando de esas épocas. Etcétera. Y entonces es el análisis ya de la historia. Entonces, históricamente yo creo que hoy nos toca vivir otro tiempo en donde justamente hablas de libertades, y las libertades las ha tenido el hombre hoy y siempre. Yo creo que así es la filosofía de la vida. La filosofía de la vida nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. No puedo llegar y tocarle el brazo a una señorita, o no puedo llegar y tocarle la mano nomás porque se me pega la gana. Pero sí le puedes regalar un cigarrito ahí a doña Olga. Bueno, o le puedes ofrecer, que ya es otra cosa, oiga, ¿me permite que le regale una flor? O entre la flor y su majestad. Yo creo que, vamos a decir, quiero aclararle a nuestra audiencia, nuestros invitados son amigos míos desde hace mucho tiempo. Debo, y yo, bueno, tanto así como meter las manos al fuego, como alguna vez dijo Paco Garrido, que solo lo metía por su mujer, no, pero sí conozco su trayectoria. Son hombres honestos, ustedes en lo personal, que tienen una tendencia ideológica, política distinta, pero yo sí puedo, hasta donde sé, garantizar que son hombres honestos, íntegros. Tú decías que podían investigar por empobrecimiento explicable o inexplicable, como haya quedado. Y en el caso de Jesús lo conozco también con un hombre muy católico, muy recto, muy honesto.
Entonces, pero no se trata de aquí de dos personas que militan en un partido distinto, sino de hablar de lo que está pasando en el país y lo que está pasando en el Estado, ¿no? Claro. Entonces, vámonos a la casuística. Ya empezamos un poquito con el asunto de las pipas, la cuestión del huachicol, obviamente ahí se liga con la situación de Odebrecht. Yo pondría sobre la mesa esta ley de amnistía, tú que hablabas de esta honestidad. ¿Qué pasa con Petróleos Mexicanos? ¿Cuántos realmente corruptos están en la cárcel? Tenemos a esos gobernadores que están en la cárcel, pero también hay algo que llama la atención. Nadie toca a Enrique Peña Nieto, que es precisamente donde se desbordó la corrupción y que hizo que tanto mexicano harto de esta situación volteara hacia la izquierda, que no es la primera vez. O sea, en el tiempo de Lázaro Cárdenas, hijo, también la izquierda estuvo muy cerca de alcanzar el poder. Hay quienes dicen que sí ganó, hay quienes dicen que hubo fraude, etcétera. O sea, en verdades históricas, la izquierda estuvo a punto de ganar. Bueno, gana la derecha, por decirlo así. Tenemos a Fox, que también fue producto en el 2000 de un hartazgo de la población. Que el señor sea folclórico y lo que quieras, o que, como decía Jesús Méndez, eso no lo digo yo, perdió su oportunidad. Bueno, sigue Calderón, y yo tengo un estudio en esa parte, y no se trata de defender a Calderón, sino de presentarles un hecho. La Universidad Nacional Autónoma de México hizo un estudio de todos los presidentes y calificó a Calderón como el mejor presidente en ese momento, cuando recién terminó, o sea, no fue durante su mandato, cuando recién terminó su mandato. Entonces, viene después esta situación de la cuarta transformación, que también es muy discutida, y aquí la ligaría yo un poco con lo que dijo el licenciado Jesús Carlos. Viene una primera revolución, la Revolución Mexicana, que termina con pues el porfiriato y esas prebendas y esos hacendados, etcétera. Viene una segunda revolución, que estamos hablando de la independencia de México, pero sí, primero la independencia, después la revolución, ya está confundido, 1910, viene la famosa reforma juarista, que podríamos considerar la tercera transformación, y Andrés Manuel, de una manera muy ambiciosa, está hablando de una cuarta transformación, por no llamarle cuarta revolución. ¿Estamos de acuerdo? Pacífica. Hasta ahí. Por supuesto, pacífica. Yo creo que en México, aun cuando muchos visualizan, y creo que un poquito de extrema, algunos catastrofistas hablan ya del riesgo de un enfrentamiento armado, de una nueva cristiada, de un levantamiento. Yo creo que México no está para eso, porque al final del programa les voy a comentar, y seguramente ustedes lo vieron, este pronunciamiento que se dio por parte de los empresarios. El país está totalmente polarizado. En lo personal, Jesús, bueno, los dos son Jesús. Tocayo. Yo veo en las redes sociales una guerra, y una guerra bien orquestada, de un lado y del otro. Epigmenio Ibarra, por ejemplo, desde mi punto de vista, armó una extraordinaria campaña en favor de López Obrador, que eso le ayudó muchísimo. Por eso, de ahí que Andrés Manuel diga benditas redes. Pero ahora viene la contraofensiva. Ahora que Andrés Manuel está en el poder, eso lo hace vulnerable. Es decir, sabemos que el poder desgasta, además de que puede corromper. Nadie ha señalado hasta ahorita, creo, ni creo que lo vayamos a hacer, que Andrés Manuel en lo personal sea corrupto, pero sí que tiene, y hablaste de Bartlett, que tiene gente muy corrupta a su lado. Tenemos el caso de Napoleón Gómez Urrutia, que es innegable esta situación, lo tenemos en el Senado. Entonces eso puede afectar mucho la imagen y la acción de Andrés Manuel López Obrador, incluso quitarle eficacia por situaciones que se han dado, como las de Fernández Noroña, que es lamentable, como la de Paco Ignacio Taibo,
por ejemplo, son situaciones en las que, desde mi punto de vista, y tú me dirás si eso no es cierto, Chucho Méndez, Morena no es todavía un partido, es un movimiento. Andrés Manuel, a lo largo de 18 años fue amalgamando de distintos lados. Fernández Noroña, en una entrevista con Radio Centro, él dice, yo estudié en tal universidad y teníamos clases en la mañana, en la tarde y en la noche de marxismo. Yo soy marxista, se confiesa abiertamente marxista, y además quiero ser el próximo presidente de la República. De ahí que se generen estas condiciones de pensar que hay un grupo de los duros, podemos llamarle así, dentro de Morena, y otros más conservadores dentro de la misma izquierda, que han propiciado este rumor de que México está al borde, sí, efectivamente, de una nueva revolución, pero una revolución armada, que podría ser armada, porque tenemos el Congreso Nacional Mexicano, por ejemplo, de Gilberto Lozano, que todas sus intervenciones terminan con "Viva Cristo Rey", y esto ha polarizado totalmente la situación. Y no se habla de economía y no se habla de los resultados efectivos contra la corrupción. Entonces yo creo que te toca plantear estas cosas. Yo, como intérprete de todo lo que se maneja en los medios de comunicación, de todo lo que se ve en las redes y de lo que cada vez un mayor número de gente está pensando, porque pese a todo, esta serie de situaciones, y vamos a decir pese a todo, Andrés Manuel, bueno, de un 76% ya bajó como 10 puntos, pero sigue teniendo mayoría. Si hoy fuera la revocación de mandato, Andrés Manuel volvería a ganar. Aun cuando mucha gente considere, por el crecimiento cero, que estamos en situación difícil para el país. Y que lejos de lograr esto que quiere Andrés Manuel, de mejorar las condiciones de 40 millones de pobres, pues lo que va a lograr es que sean 80 millones de pobres. ¿Qué dices sobre eso? La palabra. Sí, mira, para entrar justamente en detalle, yo creo que para ser un baluarte de anticorrupción tienes que ser un baluarte en tu compromiso. Si tú dices que vas a sacar al país adelante y tienes la economía hecha a pedazos, si tienes en vilo a los empresarios, que muchos de los países socialistas, y yo te voy a decir una cosa, este gobierno es socialista, su pensamiento es socialista, sus acciones son socialistas. Así es, Jesús, ¿no? Y lo que tú dices respecto de las acciones del socialismo, él está en esta situación de polarización, está aplicando lo que se aplicó en Venezuela, lo que se aplicó en Ecuador, lo que en el propio Nicaragua, que es la dialéctica hegeliana. Es de crear una tesis contra una síntesis, es decir, tienes que generar un conflicto para que, según ellos, puedas tener un resultado de una sociedad mejor, entre comillas. Entonces, tienes que tener alguien con quien pelearte. Y esta situación que nos dice que puede ser una revolución pacífica, bueno, por principio de cuenta, la revolución no necesariamente, y no es una revolución cultural, y no necesariamente tiene que ser a través de las armas. Es este trastocamiento de valores de este orden. Que en un momento podemos llegar a las armas. ¿Qué está pasando en Venezuela? Y nos están aplicando todo el método que se planteó en las reuniones que convoca Lula da Silva, en el famoso foro de Sao Paulo, que participa Noroña, que participa 30 personas, de Morena, que ellos quisieran llegar, y lo han dicho, el Taibo lo ha dicho, que queremos una revolución bolivariana. Entonces, ahí está la polarización, ahí está el planteamiento de la tesis. ¿Contra qué? Contra lo que el propio López Obrador está generando, de que son los chairos y los fifís, el pueblo bueno y el pueblo malo. Entonces, el pueblo, ¿por qué el pueblo no basa al pueblo bueno, que son los pobres, y que inclusive dice que los pobres son tan pobres, yo creo que exactamente señala, que hay que alimentarlos como a los animalitos? Eso lo dijo textualmente. Entonces, ¿qué visión tiene de las personas? ¿Qué respeto tiene a las personas? Y eso es parte de una visión honesta del respeto a la dignidad de las personas.
cuando tus acciones no son consecuentes contra un acto, para respetar las libertades, eso es corrupción. Cuando tú buscas manipular tus mañaneras, de controlar a la prensa y señalarle a los que no están con él, eso no es honestidad. Bueno, es una realidad, con eso dicta la agenda periodística y la agenda política. O sea, eso es claro, es una estrategia que incluso utilizó desde que fue jefe de gobierno. Efectivamente, y nos está diciendo que va a gobernar. Bueno, con las mañaneras no se gobierna. Ciertamente jala toda una serie de información que a veces se contraviene con la realidad y se justifica con otros datos. Pero los datos vienen sucediéndose de manera consecuente y traen un historial, una tendencia, y él dice que son distintos. O sea, por eso es preocupante que él se sustraiga de la realidad, y eso es una visión verdaderamente preocupante. Bueno, entonces esta visión dialéctica de las cosas, en donde nos está poniendo un pueblo bueno y un pueblo malo, cuando él no resulte, porque él realmente no quiere sacar a la gente de la pobreza. ¿Por qué? Hay un señalamiento que para desarrollar, como comentaba aquí el tocayo, el desarrollo humano, el desarrollo económico, el desarrollo del bienestar de las familias, que no es necesario el crecimiento económico. Pues eso es una total falacia. O sea, hay crecimiento económico en la medida que haya dos cosas: capital, ahorro, esfuerzo, trabajo, empleo. Es la única, el círculo virtuoso. Familias, empresa, que a través de un círculo de oferentes de servicios y productos que las familias compran a través de la remuneración de las empresas, solamente así se da el crecimiento económico. De otra manera no se da. Lo único que quieren decir es que, inclusive el propio López Obrador dijo, es que las estadísticas de crecimiento en empleo están mal, las del Seguro Social, porque no me están tomando en cuenta lo que estamos los chavos estos los llamados ninis. Los llamados ninis que iban a emplear las empresas. Y si no me están tomando en cuenta, a ver, la visión que él trae de sacar a la gente de la pobreza es regalándoles dinero. No está generando empresarios, una cultura empresarial real, y ese es lo que va a pasar, justamente lo que pasó en Venezuela, es decir, es que no estamos saliendo de la pobreza, estamos siendo pobres. El pueblo bueno está siendo afectado por el pueblo malo. ¿Quién es el pueblo malo? Los empresarios, los fifís, los de la derecha, los neoliberales. Entonces hay que atacarlos, el pueblo nuevo, bueno, contra el pueblo malo, y justamente es lo que pasa en Venezuela. Entonces, si caemos en esa situación en donde una persona honesta que habla claro, y yo te lo puedo decir, ciertamente yo coincido contigo, no tanto por ser panista, pero el propio Felipe Calderón ha sido el mejor presidente de México. Eso no es el único problema, así, fríamente sí, y también el desarrollo se dio cuando llega Fox. Lo que pasa es que esta visión propagandística le tocan las partes más débiles. Contracielo hizo un 80% bueno, ese 20% malo o menos, se genera que todo estuvo malo. Cuando estuvo Fox, un crecimiento impresionante en viviendas, un crecimiento impresionante en carreteras, en infraestructura, en muchas cosas, pero que no pudo lograr aquello que nos prometió, porque lo que pasó es que no tenía lo suficientemente para gobernar, este es mi punto de vista, y estaba la maraña de corrupción y de complicidad por parte del PRI, cuando inclusive señala a Deschamps que va a ser el primer pez gordo que se va a echar. ¿Sabes cuándo tuvo los documentos en la mano para meterlo en la cárcel? Nunca. ¿Por qué? Porque cerraron filas. Yo escuché una frase que decía Dulce María Sauri Riach, y ya cuando llevaba 2 años, un año y cachón Fox, dijo: estos tontos, con otras palabras, panistas, no se han dado cuenta que ellos gobiernan, pero nosotros ejercemos el poder. Entonces, esa es la mejor expresión de que no pudo penetrar en esa maraña de complicidad, pero que no lo pudo romper, pero que sí hubo crecimiento, se dedicó a gobernar. Había muchas inercias que era imposible romper en 2 años, 70 años de una y tal vez un problema que tenga Andrés Manuel. Claro. Tienes muchas preguntas que contestar, muchos argumentos que decir, pero déjeme decirle, dame oportunidad, medio minuto en recordarles los números: 442-195-12-17, lo repito, 442-195-12-17, 442-187-08-83, y les recuerdo que este programa es posible gracias a el patrocinio de Temazcal,
tradicional prehispánico, Lluvia de Estrellas y Luna Llena. Este es un corrido por el maestro temazcalero don Demetrio de Juventud Rosas. Para acudir a este temazcal tradicional, que cuesta 300 pesos por persona, incluye temazcal mixto, guiado a 4 puertas, limpia con copal, sahumador, fruta y bebidas naturales. Están ubicados a 10 minutos de Juriquilla por el camino a La Solana, no está lejos, San José, Buenavista, Querétaro. Agradecemos mucho el patrocinio de Temazcal Ixchel y la verdad vale la pena, Jesús. Bueno, en principio me gustaría rescatar el concepto de revolución. ¿Por qué razón? Porque si las revoluciones se dieron en la parte histórica fue porque justamente no se cubrieron las necesidades del pueblo. Y si vimos la Revolución Mexicana fue por la falta de la tenencia de la tierra para los campesinos, y que hoy día todavía ni siquiera las tenemos. Por otro lado, estaba en la peor pobreza el país en ese sentido, y la economía era totalmente agrícola y minera, y en todo ello llevaba abusos justamente de los terratenientes, en donde no había justamente esa oportunidad de tener un salario bien. Y bueno, pues qué mejor que ahí está el ejemplo de las tiendas de raya, en donde históricamente se sabe específicamente eso. Hoy día, bueno, y la deuda era heredable, además. Entonces hoy día esa revolución, si bien es cierto, se da en el pensamiento, y a lo mejor también en el pensamiento liberal, que por eso es que todas las economías se mueven en ese sentido, porque bueno, el Dios es el mercado. Así de simple. ¿Qué es la segunda revolución? ¿Verdad? Y que esa es la segunda revolución. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo que tenemos que acotar es, de alguna manera, que ni Venezuela es México, ni México es Venezuela. Y además eso decían los venezolanos cuando le decían agua son Cuba. Venezuela no es Cuba. Y ve cómo está Venezuela. Así exactamente lo dijeron. Pero aún así, caigamos en el mismo garlito. Fíjate lo que te digo. Aún así me atrevo a decir, ni México es Venezuela, ni Venezuela es México. ¿Y por qué razón? Y te pongo el ejemplo. Venezuela tiene 6 empresas en Inglaterra que están recomponiendo su petróleo y que tienen una riqueza terrible. Y sin embargo no puede llegar. Ahora, Venezuela también tiene ya prácticamente empeñado todo su petróleo con China, Entonces, imagínate, desde ese punto de vista, porque domina el mercado, o porque domina una de las potencias mundiales, China, y que allá va China para ser una de las principales potencias si se descuida Rusia, si se descuida Estados Unidos. Sí, bueno, ellos han tenido una situación ya en el libre mercado, porque aprovechó el libre mercado. Pero estamos hablando de México, estamos hablando de la cuarta transformación y estamos hablando de la corrupción. Va, en serio, se nos va a ir acabando el tiempo. Sigue contestando, por favor, estas situaciones con argumentos, por favor. Es a lo que voy. La cuarta transformación, ¿qué es lo que pretende? Pues justamente ordenar esos desequilibrios de la abundancia, porque son familias pequeñas o en número pequeño, que son los que tienen la abundancia, y los demás nada. Entonces hay que quitárselas. No, yo no estoy diciendo que hay que quitárselas, todo lo contrario, lo dijo un empresario de Cancún. Lo más importante es que para que se crezca la economía mexicana, y lo está haciendo Andrés Manuel, lo dice el empresario, y se lo hace Garza Sada, una de las familiares de los Garza Sada. Le dice, lo más importante que nos está otorgando Andrés Manuel, y ahí sí no hay ningún socialismo, es la libertad de emprender justamente negocios, emprender con nuestro dinero, hacer negocio, dar trabajo y dar buenos salarios. Eso es lo más importante para que hagamos buenos salarios. Y luego de ahí se viene la reunión con las cámaras, ¿sí? Con todas las cámaras. Y coinciden los empresarios en fortalecer justamente el mercado interno, pero a través de la inversión, a través del trabajo, a través del salario. Pues entonces Andrés Manuel no está mal. Si los logra convencer, ¿es manipulación? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Los está invitando a que ellos hagan su desarrollo. Y de eso le toca aparte, porque el criterio del liberalismo es que habiendo desarrollo en los de arriba, pues se caen las migajas. No, ya no queremos migajas, queremos comer igual. Queremos piso parejo para todos.
Y entonces, salarios a trabajo igual, salario igual. Y funcionarios de nuestro sistema de gobierno que estén en los negocios no tienen a qué estar en la política. Ya se entraron los de Acción Nacional. Te lo podemos decir, los ¿Por qué conoces. está proponiendo Delgado que haya una empresa gubernamental que sea la que compre a todo el mundo el asunto de la marihuana? Entonces está haciendo, no sé si lo has escuchado, trae una propuesta de hacer una empresa gubernamental como empresa, A lo mejor pero un gubernamental, monopolio. él mismo lo dice, A lo mejor un monopolio. ciertamente es monopolio. A lo mejor un monopolio. Bueno, pues si Fox quiere poner ya su empresa de marihuana. Ya se adelantó, Pues bueno, ya lo hizo dice él. convenciones pero vamos, internacionales. pero no es el caso es que No, esa es la está proponiendo, moralina. está Esa es proponiendo, moralina. no, a ver, espérame, bueno, o sea, ya él, pero el asunto, yo tampoco estoy de acuerdo con ese señor, en ese sentido, y en muchas cosas. Bueno, el asunto es que, ¿por qué propone entonces crear una empresa gubernamental para que sea la única que compre la marihuana? Que tampoco es un error gravísimo. Es un gravísimo. Es un No, dicho. ya lo propuso en una ley, ya la tiene en una ley. No, mira, lo más preocupante al tiempo. es justamente la producción de heroína. Y la producción de heroína en Michoacán, El propio Guerrero. en El Guerrero. famoso triángulo de oro. Imagínate nada más. Entonces, frente a eso, está ya dado un coto de poder donde no puede entrar ni el Estado. ¿Sí? Entonces, eso sí es peligroso. Y eso sí hay que ponerle atención. Y eso sí hay que ver cómo podemos, inclusive todos los mexicanos, podemos entrarle a eso. Y no Porque se va a le dar vamos a tener que acusándolos con su mamá. Digo, tampoco se va a resolver acusándolos con su mamá, que le Claro. porten bien. Bien, déjenme decirles que les mandan felicitaciones por su participación, que se agarren más duro, dice Lupita Hernández. No se están agarrando, están exponiendo sus puntos de vista. Tendremos ya unos cuantos minutos para sacar conclusiones. Creo que se nos quedan sobre el tintero muchas cosas. Sí, por supuesto. Vamos a ver cómo andan las agendas para ver si continuamos con Claro, este tema en su oportunidad. Luis Arriola los felicita, Juan Aguado, pues tenía que ser mi tocayo, felicita al programa. Mario Rosas, Rafael Ruiz, Juan Cervantes, Luis Urquiza, Manuel Villa. Lola Torres dice que lo está compartiendo y que está muy entretenido, que los felicita a los dos, pero que le entren más a fondo. Jesús Guevara, el doctor Jesús Guevara, Amadeo Vilchi, son algunas de las llamadas que nos han llegado. Mira, yo creo que para Adelante. contestarle un poquito a la señora, para entrarle más a fondo, lo que necesitamos ver es justamente que no haya miseria en nuestro país. Que esos contrastes de miseria no pueden ser, de manera definitiva. Y sobre todo por una cuestión, los mexicanos somos luchones. Y cuando queremos salir adelante, salimos adelante. Y el primer principio de nuestro cerebro es, voy para adelante. Tope donde tope. Y yo salgo en la mañana y por esta me tomo un vaso de agua y a lo mejor hasta, como dices tú, me persigno. O hago una oración. O Digo, ser morenista no quiere decir que no sean católicos necesariamente, o Por ser eso, panista es a veces que es a fuerza ser contradictorio, católico, ¿no? Por eso lo digo. Aclarando esa Entonces, parte. desde ese punto de vista, frente a ese tipo de mexicanos, nuestro país no puede dejarlos de la mano. Y es importantísimo que la gente, bueno, tú sabes que niños van sin comer. Claro, yo te voy a decir una cosa. Una cosa es justamente la asistencia. Nosotros creemos mucho en la subsidiariedad. La subsidiariedad es que un ente mayor tiene que proteger a un ente menor, que es el caso, por ejemplo, de las mamás desnutridas, de los niños o los bebés que pueden nacer desnutridos y los bebés desnutridos. Eso sí hay que darles asistencia, pero no regalando dinero a los ninis, que te voy a ser sincero. Muchos de yo me han platicado empresarios que me dicen, bueno, yo pedí 4 personas y me dijeron, perfecto, mira, te vas a hacer esto. No, espérame. A mí me dijeron que nomás iba a recibir el dinero, que no iba a trabajar. Entonces vienen con una mentalidad de mantenerlos. Nunca va a salir un país adelante cuando se mantiene a su fuerza laboral, que tú dices que somos luchones, pero si los mantienes regalándoles dinero, nunca los vas a sacar de la pobreza, los vas a ser mantenidos, como hay muchos que ya tenemos ahora. Entonces, nunca en un país vas a sacar de la pobreza a la gente regalándole dinero. Y se viene otra cuestión más importante todavía, con motivo de el acrecentamiento de la técnica y ya con los robots, la mano de obra se va para atrás.
Entonces, eso imagínate en nuestro país, con 120 millones de mexicanos, Peor en donde tantito. tenemos, fíjate, en donde tenemos que dar primeramente lo espaciado que nos cuesta mucho tener algunos: alimentación, vestido, hospedaje, salud, trabajo. Nuestros trabajadores, y escuchen nuestros trabajadores, eso lo digo yo, no lo dice Morena. Nuestros trabajadores están en su zona de confort, con casa, con buenos salarios, sus coches. Ahora sí hasta pueden ir de vacaciones y todo lo demás, cuando mucha gente no lo puede hacer. Entonces yo no digo que no ganen bien, al contrario. Bueno, porque además dice Pancho que ganan 3 salarios mínimos. Pues yo quisiera ganar los 4. Bueno, el promedio canal de 3.5. ¿No? Nos dicen que nos quedan 2 minutos. Vamos a tener que hacer otro programa. Vamos a ver las agendas porque es lo complicado. Pero yo creo que hay muchos temas que no se tocaron. No llegamos muy a fondo en estas situaciones. Creo que es un round preliminar. Nos queda 1 minuto para cada quien. Para que den una primera conclusión parcial. Entonces empezó Jesús. Te toca, licenciado Méndez. Bueno, no obstante que no hemos criticado a nuestro gobernador, es cierto y es verdad que tenemos que ponerle atención a la seguridad. La seguridad se nos está yendo de las manos. Tenemos suicidios entre jóvenes, tenemos violaciones, estamos ya casi en el primer lugar en hurtos de vehículos y ¿cómo se dice cuando hay un asesinato? Homicidios. Homicidios ¿sí? dolosos. De la Homicidios calidad y que sean, feminicidios. etcétera. Y desde luego la presencia ya de gente extraña a nuestra manera de ser y de estar en convivencia siempre los queretanos, cuando en 1963 soltaban el león a las 7 de la noche y ya no había nadie en la A calle. las 9 era a las 9. Ahora ya no, entonces desde ese punto de vista, pues creo que ya no le está saliendo de ver nuestro amigo Pancho. Conté que le estoy diciendo amigo, no después vayan a decir que no lo dije. Bien, Jesús Carlos. Bueno, yo tocando el tema, porque bueno, si nos vamos, cabe señalar que Querétaro es, no obstante, la última encuesta es el tercer lugar mejor calificado a nivel nacional, Pancho Domínguez. Es un rubro importante la seguridad y se está atacando porque, pues vamos, nos viene una avalancha de fuera y bueno, se está atacando. Pero aquí lo medular es si es o no realmente un ataque real a la corrupción. Yo digo que no, es una simulación, porque sus acciones están siendo totalmente contrarias a ello, porque tampoco trae un plan, simplemente está tocando, para mi gusto está agarrando bolas en el aire, que en un momento se le van a caer, como un malabarista que trae 5 bolas en el aire, se le van a caer alguna, y porque yo no veo gente en la cárcel procesada por asuntos de corrupción. Ese caso, por ejemplo, de la izquierdista Rosario Robles, que es de izquierda, por eso lo que la condición es Que si una no traes venganza valores personal, como y dicen. provienes de una izquierda sin valores, una izquierda en donde no tienes una visión trascendente de la vida, pues es bien fácil que caigas en corrupción, y eso lo promueve, digamos, lo estamos viendo como en los principios y en las acciones, particularmente de este movimiento, que para mí no es un partido político, es un movimiento dirigido, prácticamente una secta, dirigido por una persona que se cree iluminado y que todo el mundo le cree en sus mentiras y en sus subjetividades. Entonces, no estoy viendo consecuentemente un ataque real de la corrupción, y creo que se la va a llevar hasta las siguientes elecciones, para que entonces, con esa promesa de que sí va a atacar la corrupción toda la vida, y nos la va a seguir llevando aquí para que todo el mundo vuelva a votar por él, si es que un último comentario. Sí, adelante. Vamos a esperar que vengan las elecciones aquí en Querétaro y entonces vamos a ver si Morena es partido político o es un movimiento. Vamos por todas las posiciones, vamos por las presidencias municipales y vamos justamente por no dejarnos cooptar por el poder. Nosotros también vamos por lo mismo, con todo, con los mejores hombres que no pueden ser señalados de algo, hombres que no tengan, o sea, distintos y distinguibles, y también vamos por todo a sostener lo mismo que tenemos ahorita. No obstante, Querétaro es de los primeros lugares en crecimiento económico, en empleo, en innovación, en educación, muchas cosas que queremos seguir manteniendo. Bien, pues muchas gracias por el tiempo, es nuestro verdugo. No hablamos de Santiago Nieto, no hablamos de sus investigaciones, no hablamos de lo reciente del Tribunal
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin, nos quedaron muchas cosas pendientes. Entonces sí los convoco de acuerdo a agendas a que continuemos con esta situación, y ojalá también esté alguien del Partido Revolucionario Institucional. Algo lo debe haberse le atravesado al ingeniero Galicia. Les agradezco mucho, espero su disposición para que podamos continuar con este análisis y con estos puntos de vista. Yo quiero resaltar algo que ocurrió hoy. El ofrecimiento que hace el Consejo Coordinador Empresarial al presidente de la República, en el sentido, tenemos 85,000 empresas detectadas para dar trabajo. Vamos a hacer de la inversión nuestra pasión. Vamos a unirnos. Yo creo que otro de los grandes problemas es este encono con el que se está separando al país. Y yo te digo, si los manipula el presidente. Eso es lo que vamos a ver. El presidente dijo, les tomo la palabra, pero es la segunda vez que lo dice, ¿eh? Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahí está ya producción diciéndome que nos tenemos que ir. Les recuerdo de la conferencia de Miguel Bates, el gurú de las redes sociales, 28 de octubre, Avenida Constituyente 71, con el que se celebran los 22 años de la comunicadora Lucero de Mediodía. Este señor Miguel Bates, yo ya leí uno de sus libros. Es un experto en redes sociales, sean morenistas, sean priistas, sean panistas, sean perredistas, sean donde sea. Esta conferencia se la recomiendo. Muchísimas gracias a mis dos amigos, porque ambos son grandes amigos de hace mucho tiempo. Y pues aquí los espero mañana a las 3 de la tarde. Nos llegó ya un adelanto de lo que dijo el médico de Andrés Manuel López Obrador sobre su estado de salud. Muy buenas tardes. A la noche Noti la vas a acabar, y al mediodía de mañana Lucero del Mediodía. Muchas gracias por su atención. Gracias. Hasta el próximo jueves con análisis más allá de la noticia.